Ujú. Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente al curso del Evangelio según San Mateo, que estamos viendo en esta ocasión el capítulo, ya entrando al final del capítulo 15, y vamos a empezar el capítulo 16. Entonces hemos estado recorriendo con Mateo, conociendo al Señor de su mano, ¿no? Y sobre todo en esta Pascua que nos ha acompañado también tanto, ¿no? Los dos, cómo hemos podido ir interiorizando. Y bueno, también, no quiero ser cargoso, pero había una tarea pendiente que Manuel dejó, que espero hayan podido eh, buscar y meditar, pensar, como decía, sin tener miedo a hacer preguntas, ¿no? Entonces vamos a empezar hoy día por eso, ¿no, Manuel? Hoy día vamos a empezar por esa partecita del capítulo 15 para después ya continuar en adelante. Pero como siempre, antes vamos a ponernos en presencia del Señor para invocar al Espíritu Santo para que dirija a Manuel Pablo en unión de todos nosotros y esperando que todos los demás hermanitos vayan congregándose y poder empezar a desgregar todo este capítulo. Entonces, para eso siempre les pido un voluntario para que pueda hacer la oración. ¿Alguien se anima? Que está en pantalla. Yo, Katia, Ok, Guillermo, adelante, gracias. de nada. Bendito seas, Señor, en En el el nombre del nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Gracias, gracias, Guillermo. Adelante, Manuel Pablo. Empezamos la clase. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanas, hermanos. Antes que empezar, yo quisiera tomarme una libertad pequeñita y dar el saludo mío y de todos, de todo el grupo, a, a nuestro hermano Guillermo, justamente, porque ha cumplido un aniversario más de la unión matrimonial que unió a Jesús entre Marisa, su esposa, que ya está en el cielo, y él, ¿no? Entonces, Guillermo, de todos nosotros, un doble y triple abrazo, que el Señor guarde esa unión y que guarde siempre a Marisa al lado de él. Felicidades, Guillermo. Muchas gracias, Felicidades. muchas gracias, Katia. Gracias a todos. Lindo. Felicidades. Bueno, hermanos, justamente hace un par de días, el domingo, la homilía, pero ha seguido el lunes, el martes, ha girado en torno al buen pastor. Y el domingo, especialmente en la misa presencial, en la reflexión del sacerdote, se me venía esta reunión de hoy día y este tema que estamos trabajando en general, que es el estudio de los evangelios, el estudio de la Biblia, ¿no? Porque cuando Jesús dice, y lo leímos en el Evangelio el domingo, cuando Jesús dice, mis ovejas me reconocen por mi voz. Una frase maravillosa, de tremenda profundidad, pero ¿cuánto tiene que ver con nuestro esfuerzo, hermanos? Porque la reflexión es, las ovejas conocen al pastor por su voz. Los seguidores de Jesús, sus ovejas, lo reconocemos por su voz. Pero yo pregunto, y siempre en el ánimo de reflexión de nuestras reuniones, es que realmente reconocemos la voz de Jesús. Es que como él dice, mis ovejas me conocen por mi voz. Es que yo soy capaz de conocer la voz de Jesús. Y la reflexión es, hermanos,
y para nosotros, pero más para los hermanos que no tienen la oportunidad de estudiar la Biblia, que son tantos de tantos de tantos, empiezan y dejan, les falta perseverancia, les falta más voluntad, de repente les falta un profesor más entretenido, no sé, pero los grupos se achican y porcentualmente es pequeñito al lado de la cantidad de hermanos católicos cristianos que no conocen la palabra. Y el problema de no conocer la palabra, yo digo, en esta misma línea, ¿no? Y no quiero exagerar para nada, si no, por favor, corríjanme, pero si yo no conozco la palabra de Dios, es decir, si no conozco la Biblia, voy a reconocer a mi pastor Jesús por su voz. ¿Cómo es posible eso, no? Pensémoslo, no quiero darle más vueltas. Creo que la reflexión es clara, es el evangelio del domingo, que se complementa con el lunes y hoy martes. Vamos a ver mañana qué nos trae el evangelio del día. Pero estamos girando en torno a el buen pastor, sus ovejas, Jesús que dice, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie entra al redil si no es a través mío. Y les digo otra vez un tema. Miren, acabamos de ver con el grupo de los jueves, hemos visto durante 3 jueves el tema de María en la Biblia. Algunos de nosotros, y yo digo lo respeto absolutamente, pero algunos de nosotros tenemos en nuestra cabecita que María, nuestra Madre, la Santísima Virgen, es la puerta. Y les digo, ¿qué cosa dice la Biblia? ¿Qué cosa dice Juan en el Evangelio del domingo? Jesús dice, con todo respeto, les digo, con todo respeto absoluto, pero Jesús dice, ¿mi madre es la puerta? ¿O dice, yo soy la puerta? No quiero poner fastidio, solamente les digo, por favor, en el mismo ánimo siempre, reflexión. Usemos nuestro entendimiento. El entendimiento, nuestra capacidad cerebral, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonar, no es un tema del mal, del demonio, no. Es un don de Dios, el don de la inteligencia. Y cuando veamos a los dones del Espíritu Santo, ese es uno de ellos. Es un don del Señor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la vida, tenemos el amor y tenemos la inteligencia como regalos de Dios. Y en particular con la inteligencia hay que usarla. El Señor no se va a molestar porque nos preguntemos cosas. Más bien se podría molestar si no nos preguntamos. Porque finalmente nuestra fe queda como una fe de niños, no como una fe madura, una fe adulta. Entonces les digo, hermanos, simplemente siempre en el ánimo de la reflexión y no de generar discusiones y divisiones mucho menos. O sea, por ejemplo, si nosotros, por hablar de la Virgen María, vamos a dividirnos, ustedes estarán de acuerdo conmigo. Miren, lo último que quiere la sagradísima Virgen María es causar división. Ella, que es puro amor, pura docilidad, pura entrega, pura abnegación, silencio, ¿no? María vivió casi en silencio. Esta santa mujer quisiera vernos divididos. No, entonces no se trata de eso para nada, pero se trata de que pensemos un poco y que nuestra fe madure. Jesús nos dijo el domingo en el Evangelio, bueno, lo dijo, pero en el Evangelio del domingo lo recordamos, yo soy la puerta, ¿no? Y luego dijo otra cosa que les decía, mis ovejas me reconocen por mi voz. 2 cosas que hemos y estamos trabajando. Para llegar a Jesús hay intercesión. La fe en María es maravillosa, pero cuidado, hay que tener las cosas bien claras, bien situadas. Y luego, ¿conocemos la voz de Jesús si no conocemos la Biblia? ¿Conocemos la voz de nuestro pastor si no conocemos el Evangelio? ¿Se dan cuenta? Y no lo digo por ustedes que están haciendo el esfuerzo,
de miércoles a miércoles, de martes a martes, pero lo digo como reflexión en general para todo nuestro pueblo católico, para tanto desinterés, católicos de la boca para afuera, con el corazón ignorante, ¿no? De verdad. Porque un corazón claro es lo que llamaríamos una mente clara. Entonces, la combinación maravillosa de entendimiento y fe se da con un corazón ardiente y una mente encendida, ¿no? Un corazón ardiente por la fe y una mente iluminada por el conocimiento de la palabra. Y por eso, hermanos, por eso, insisto, vale la pena este esfuerzo de los martes y lo que hagan ustedes entre martes y martes cuando hacemos un poco más de lectura personalmente, revisamos las cosas, ¿no? Yo los invito a que sean perseverantes. Si el profe no es tan bueno, o sea, ya hablando por mí mismo, pero ya mi limitación tengo, pero el esfuerzo hay que hacerlo, ¿no? No es un curso como decir yo los martes me vengo a divertir, no, a veces no es divertido, no, aprender puede ser divertido, a veces es un poco pesado, pero ahí está nuestra férrea voluntad. Quiero entender más y más, acercarme más y más a la palabra del Señor en términos del Evangelio. Otra vez, quiero reconocer su voz, porque reconociendo su voz, inmediatamente voy a separar o a diferenciar lo que es la voz de Jesús de la voz de falsos profetas. Bueno, todo eso está clarísimo, pero disculpen, reflexión de los evangelios de estos días, ¿no? No, Manuel, gracias a ti, porque justo eso es todo lo que hemos estado escuchando en las reflexiones. Sí, y como Eh, digo, Katia, como digo, no podía, o sea, no es darle mucho más, pero es como que merece una reflexión nuestra, o sea, esa palabra a nosotros en nuestra comunidad de formación de Inmaculado Corazón, ¿qué nos dice? ¿No? ¿Qué nos dice? O sea, también, como hacerle lección divina, ¿no? ¿Qué quiere decir el autor? A mí qué me dice, a mí qué me hace decir. Bueno, y yo les transmito lo que me hace decir a mí, ¿no? Hermanos, tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Vale? Claro que vale. Oye, a veces se pone pesado ese Manuel Pablo, disculpen, pero es un esfuerzo de todos. Si ustedes tienen idea y me transmiten ideas, oye, hay que hacerlo de otra manera. Mira, de esta otra forma sería más ágil, no hay que leer todo, que cada uno lea por su cuenta y solo comentamos. No sé, las ideas que tengan, transmítanmelas y yo las incorporaré, pero lo que veo con mucha pena es que el grupo que nació grande se ha ido achicando. Y yo digo, esas personas no se han ido de la iglesia, se han ido del grupo nomás. Se cansaron del profe, pero el profe no es el importante, ¿no? Lo importante es el tema. Lo importante es conocer el evangelio y luego, si es que sigue habiendo ganas, me avisan. Miren, terminando Mateo, que estamos entrando perdón, en la mitad del capítulo 15. ¿Cuántos capítulos son? 28. Terminando Mateo, mi plan, si es que tengo interesados al otro lado del Zoom, ojalá, mi plan es seguir con Lucas y luego continuar con Juan y completaríamos el estudio de los 4 evangelios, porque hemos estudiado primero Marcos, ahora Mateo, luego vendrían Lucas y Juan. Conociendo a fondo cada uno de los 4 evangelios, yo los invitaría a tener por lo menos un diálogo, una sesión por lo menos, de una comparación de evangelios, para que nos quede clarito. A ver, ¿qué te dice uno que no dice el otro? ¿Los 4 evangelios son iguales? ¿Se dan cuenta de la diferencia de uno con otro? ¿Hay contradicción? Pero pensándolo, sin, les digo, fastidiar, ni pretender dividir, ni pretender confundir, al contrario, ¿no? ¿Hay contradicción entre un autor y otro? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Y se nota clarito cuando hayamos sido los 4. Luego vendría, digo, como quinto tema, porque los primeros 4 son los 4 evangelios, luego vendría un complemento maravilloso que son las cartas de Juan. Como habríamos leído el Evangelio según
y estudiado el Evangelio según Juan, inmediatamente veríamos las cartas de Juan, que son 3, pero sobre todo la primera, larga, es un complemento maravilloso. Cuando Juan el apóstol dice, Dios es amor, una maravilla, ¿no? Y entonces, y así avanzaríamos con las cartas de Pablo, una por una las cartas de Pablo, imagínense, ¿no? Pero imagínense un buen estudio de todo esto, porque ustedes hacen su parte. Yo transmito lo que puedo, con mis limitaciones. Ustedes comparten y comentan durante las sesiones y leen entre semana para la siguiente sesión. Imagínense la claridad mental, o sea, si con su oración y su devoción ustedes tienen el corazón encendido, con este estudio van a tener la mente clara. Y la combinación es una maravilla. La combinación es, no solamente es el corazón encendido, no, la mente tiene que acompañarla, la mente tiene que estar clara, entender y cumplir esto que Jesús nos dice. Las ovejas me conocen por mi voz. Hermanos, aprendamos a conocer a Jesús por su voz, por su palabra. Y que no sea que cualquiera venga y nos hable en nombre de Jesús, cualquier disparate. Con todo respeto y cariño les digo, ¿no? Porque hay hermanos confundidos y no es tampoco entrar en discusión. El otro día se armó una brava, el día jueves, a raíz de alguna señora en el siglo XIX que recibió una revelación directa de Jesús y que lo escribe con un montón de tomos que he estado leyendo, que no tienen nada de malo, les digo. La parte que yo veo delicada, y yo no lo digo como que fuera el Vaticano ni mucho menos, pero está en estudio y en revisión profunda, pero mi posición en ese caso particular, con todo el respeto les digo, es que la revelación, es decir, el proceso mediante el cual Dios se da a conocer al hombre, se cierra con el Evangelio de Juan. Se cierra con el Evangelio de Juan. Eso es a fines del primer siglo. ¿Estamos claros en eso? Yo les digo, tiene que ser. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de revelación? El proceso mediante el cual Dios se da a conocer al hombre. No dura 1 año, ni 2, ni 3. Eso lo hemos visto en la primera reunión y lo tenemos grabado. Al que quieras me dice, le paso la grabación para que repase. Pero el proceso de la revelación es un proceso que dura 20 siglos, hermanos. 20 siglos, 2000 años. Parte con el padre Abraham y termina con el Evangelio según Juan. Son 2000 años. Y el Evangelio según Juan, fines del primer siglo. En eso creemos los cristianos católicos. En eso creemos. Pero les digo, eso está fuera de toda duda. Repito, de toda duda. El que no tiene que volver a estudiar desde el coquito básico, hacer palitos, bolitas, mi mamá me ama mi mamá. Desde ahí tendría que comenzar. La revelación termina en el primer siglo. Entonces, cuando alguna hermana me hacía hincapié de que esta hermana, en la fe nuestra de todos, ¿no? Porque yo la respeto muchísimo, pero que ella dice que Dios se le reveló en el siglo XIX, desde ahí nomás, le digo, hermana, estás invitada a revisar todos sus conceptos básicos. Que me digas que esa hermana escribe lindo, que esa hermana es muy espiritual, que esa hermana tiene un contacto especialísimo con la divinidad. Todo te acepto, pero que me digas que lo que escribe, porque así lo escribe, ¿no? Porque dice, porque Jesús afirma tal cosa y dice mi madre tal otra. Yo le digo, hermanos, eso hay que rechazarlo en una como cristianos, en una. Y si no, estamos otra vez en el mismo problema de que nuestra fe es una fe de niños, ¿no? Viene cualquiera, se presenta como un, entre comillas, falso profeta y le creemos. Así de tajante, les digo. Entonces, no es que
no hayan personas que hablan hermosísimo y escriben bellezas y que tienen un corazón de oro y un verbo inspirado y pueden hacer las oraciones más lindas, pueden convertir incluso, inspirar la conversión de muchos, pero decir que esa persona, una vez que se cerró el proceso de revelación, es parte del proceso de revelación, ahí es donde está mi problema ya, les digo, como le decía a la hermana el otro día, mira, de verdad que estamos ahora sí lejos como de la Tierra al planeta Marte, ni siquiera de Lima a Chiclayo o de Lima a Guayaquil, mucho más lejos, de aquí a Marte, y más lejos todavía. Y sin embargo, somos católicos. Mira, porque ni ella ni yo dejamos de ser católicos. Simplemente es una percepción, pero por falta de claridad conceptual. Miren lo delicado que puede llegar a ser. ¿No? Entonces, que esa señora que escribe 36 volúmenes y que tiene un montón de fieles y devotos, pero que esa persona ha recibido una revelación de Jesús para que lo escriba como entonces es la palabra de Jesús. Eso tiene tanta validez, tanta, como, no sé si ustedes han escuchado de Joseph Smith. Joseph Smith es un gringo, un norteamericano, que en el siglo XVIII recibió, dice él, unas revelaciones directas de Jesús. Él las escribe finalmente en un libro que se llama el Libro de Mormón. Son los mormones, la iglesia mormona, es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la iglesia mormona. ¿Cómo nace la iglesia mormona y tienen el Libro de Mormón como su Biblia? Porque Joseph Smith dice, este libro me lo dictó Jesús en el siglo XVIII. Hermanito Joseph, con todo cariño, tú debes ser un ser humano excelente, increíble, lleno de valores. No cuestiono para nada tu calidad humana, no. Pero por favor, la revelación terminó. O la revelación continuó. Continúa en el 17, en el 18, en el 20 y en el 21. O sea, sigue revelándose y la Biblia, hay que abrir la Biblia y poner más evangelios. Cuidado, ¿no? Por eso les digo, por eso es que es importante que hagamos el esfuerzo serio de estudiar nuestra fe, de comprender sus fundamentos, de comprender su base. No, no es llenarnos de teorías locas, interpretaciones cualquiera. Y si yo hago alguna, por favor, corríjanme. La iglesia siempre sugiere el estudio de la Biblia como palabra de Dios, el estudio en comunidad, para evitar que cualquiera haga sus especulaciones y cree su propia secta. No, no se trata de ser cada uno el líder de una secta distinta. No, somos católicos, apostólicos y romanos, seguimos la iglesia fundada por Jesús, estamos en la línea del Papa y de los obispos. Esa es nuestra línea, pero entonces es tan fácil cuando hay falta de calidad o claridad en la formación, tan fácil caer en cantos de sirena, como diría la novela que cuenta de Ulises, ¿no? La Ilíada, la Odisea, Ulises y los cantos de sirena. En la Biblia ya nos hablan en el Evangelio de los falsos profetas. Y esos falsos profetas no necesariamente es por maldad. Borremos eso, ¿no? Algunos pueden tener mala intención, pero la mayoría no. La mayoría se sienten tan iluminados. Si hay más adelante el tiempo y las ganas, podemos hablar de las herejías a lo largo de 2000 años de cristianismo, ¿no? Y cómo han habido las ideas que han dado pie a las herejías y cómo la iglesia las ha ido respondiendo una por una, pero esos autores de herejías eran gente mala, eran gente anticristos. No, 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 para nada, ¿no? Muchos eran gente buena, buenísima y que casi santos.
pero interpretaban mal y la iglesia se encargó de corregirlos. Hay varios ejemplos, un montón. Pero les digo, pareciera que es un tema de la historia, pero por lo que la hermana que intervino el otro día me hizo ver cómo está tan cerca, ¿no? O sea, uno lo ve tan lejano y está tan cerca, en nuestra propia comunidad, en nuestro grupo de estudio. Uno dice que cerquititita, cerquititita, hay gente. ¿Y cómo decirle, hermana, estás mal? No, no se trata de ofender. De repente yo le hablo duro y la hermana nunca más se conecta y hasta me maletea, ¿no? No, no escuchen a ese que es un bárbaro. Pero yo no quiero provocar eso, al contrario, ¿no? Pero les digo, por lo menos usemos nuestro cerebro. Y si no estamos de acuerdo, digámoslo, expresémoslo y en la medida de lo posible, todos crezcamos juntos, ¿no? Yo no soy el obispo que tiene la última palabra de ninguna manera. Yo soy un laico como ustedes, incluso padre de familia, abuelo de familia, con todos mis problemas y todas mis limitaciones, pero sí me reconozco estudioso y enamorado de la Biblia, y entonces por eso mi compromiso. Pero tengo un montón por aprender y sigo aprendiendo, entonces siempre bienvenidas sus decisiones, bienvenida, ¿no? Bueno, disculpen, me he extendido, pero quería transmitirles esto, hermanos. No sé si sobre el particular habría alguna reflexión. Creo que Guillermo estaba levantando la mano y creo que Rita también quiere participar. Entonces, primero Guillermo y luego Rita. ¿Sí? Ok. Sí, Katia, muchas gracias. Manuel Pablo, yo quisiera parafrasear a los apóstoles cuando Jesús les dice, bueno, y ustedes también se van a ir. Y Pedro, como siempre, liderando, toma la palabra y le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Yo quisiera parafrasear eso del grupo que hoy estamos reunidos aquí en este Zoom para decirte, Manuel Pablo, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes la mente inflamada y el corazón ardiente de la palabra de Dios? Te acaba de declarar enamorado de la Biblia. Yo te conozco hace cerca de 40 años y mis recuerdos de aquella época son distintos de los que tenemos desde septiembre del año pasado, desde agosto del año pasado, cuando conversamos al cabo de tantos años de no vernos. Entonces, yo sé que tú eres una persona muy sencilla y muy humilde, pero también estoy seguro que eres consciente de tu capacidad. Tú te has preparado años en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y te has graduado. Entonces, tienes conocimiento. Y yo te diría que además, por la experiencia docente que tienes, que no te cause desánimo el hecho de que comenzamos cerca de 100. Me acuerdo que me dijiste que ibas a comenzar un grupo de La Molina. Y yo te dije si me podías incluir y me dijiste, vamos, voy a ver si es posible, porque solamente pueden entrar 100 y creo que hay más de 100. Y bueno, felizmente y gracias a Dios acá estoy. Entonces, esto es, yo te diría, normal, porque yo creo que la familia, que es el fundamento, la célula fundamental de la sociedad, está en crisis hace muchos años, ¿no? Y porque se necesitan padres, papá y mamá, que sean conscientes de su autismo y de sus consecuencias para formar así a sus hijos. Y lo que pasa es que no tenemos eso. Y por eso es que, y por otras razones también seguramente, el número no es el mismo que al comienzo. Lo mismo nos pasaba en los cursillos de cristiandad. A veces la gente se enfría porque la única forma de mantener el calor es estar junto con los demás carbones encendidos. Cuando un carbón se sale de la hoguera, se empieza a enfriar hasta que se apaga, ¿no? Los demás carbones tenemos que ir a encenderlo de nuevo. Así que eso es lo que quisiera decirte a raíz de tu reflexión, Manuel Pablo. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Aparte, Manuel Pablo, a mí me consta porque me escriben, muchas personas no pueden entrar, pero sí ven el video.
siguen la clase y lo comentan. Y tengo, pertenezco también a un grupo que asistimos y también viene el comentario. Entonces sí, a veces podemos estar acá poquitos, pero en el chat hay 205 que no sé si los 205 entrarán, pero me consta que los que no pueden estar acá ven el video que dejas en YouTube. Rita, ¿puedes activar tu micro, por favor? Y luego Pati Sí, Malpi. cómo no. Buenas noches. En verdad, quería comentar con Manuel Pablo sobre la Virgen. Yo soy consagrada a Santísima Virgen por intermedio de los heraldos del Evangelio. Y hay un libro que tú debes conocer que es de San Luis María Griñón de Montfort. Claro, sí. Este libro, eh, cuando la señora comentó que yo estuve ahí, escuché, y también me parecía que para mí parecer fuera de foco, ¿no? Bien claro lo vi, pero también en este tratado te invita a que todo sea por intermedio de María. O sea, nadie llega al cielo si no es por María. Esta es la enseñanza de este libro. Y eso me hizo un poco, me movió un poco el piso, como digamos. Leyendo yo, en verdad que recién he empezado y estoy, digamos, soy un poco nueva en esto, porque hace unos meses nada más he empezado. Pero sí hay cosas que verdaderamente te ensanchan el corazón, cosas maravillosas y además agradecida por lo que tú como líder nos enseñas, ¿no? Eso es algo tan importante. Una persona que conoce y que se dedica realmente y está enamorada de la Biblia, tiene mucho que darnos a nosotros y hacernos reflexionar realmente. Lo que tenemos que ponerle es más fuerza, más dedicación, pero yo te iba a llamar en estos días para salir de mis dudas, ¿no? Yo soy eh, amante del rosario, soy una persona que reza todos los días el rosario. Puedo rezar uno o dos rosarios, con mucha fe, pero lo que tú has dicho, lo que he aprendido es que realmente Jesús está por delante, ¿no? A pesar de todo lo que dice. Él es primero. Gracias. Gracias, Rita, y por favor, chiquito nomás, pero conversemos, pásame un WhatsApp a ver a qué hora. Mañana o pasado nos ponemos de acuerdo y hablamos un rato. Yo voy a Ok, estar encantadísimo yo. ok. Gracias, gracias. A ti, gracias. Gracias, Rita. Pati, puedes activar tu micro y luego veo también a Augusto. Augusto, algún día quisiera ver tu cámara prendida para conocerte. No Ojalá lo se pueda conocemos, algún día. sí, no lo conocemos. Sí, Solo por su Patita. voz, por su voz. dos cositas. Primero, con lo que ha dicho la hermanita Rita. Yo tengo también, yo soy consagrada, ¿no? El Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Acá este era un libro muy recomendado por Juan Pablo II. Y acá justamente lo que acaba de decir, dice, él nos ha enseñado, él dice, les ha dado una nueva complementariedad, porque tradicionalmente se ha pensado que por María se va a Jesús. Él nos ha enseñado que por Jesús se va a ella. Eso quería aclarar, ¿no? Jesús es el que ha traído a María, no María ha traído a Jesús. Eso es lo primero que nos enseñaron cuando asistí a la charla de la consagración a María. Y lo segundo también, quería decirte, Manuel, que necesitamos acá, en nuestro rebaño del Señor, personas como tú. Hoy día estaba viendo que ya, digamos, todos los sacerdotes nos han dicho que oremos mucho por esa convención que han hecho en Boston de satánicos, ¿no? Y justamente vi un video de un padre Byron, ¿no? Que lo publicó en YouTube, donde se ven a esas personas rompiendo la Biblia, como dando a entender que la Biblia es un símbolo de opresión. Entonces yo me pongo a pensar, pues, pobre esa gente, ¿no? Qué pena me da. Entonces, por eso es que necesitamos personas como tú que nos enseñen para no estar caminando a ciegas, porque el Oye, Señor Pati, quiere que lo conozcamos. es que ellos no entienden, no entienden. Más que maldad, Pena. pobrecito, la ignorancia de verdad es bien Sí. sinvergüenza, ¿no? Entonces,
no entienden. Yo le preguntaría, hermano, ven por acá, cuéntame, ¿qué hay en la Biblia? La pregunta básica, ¿qué es la Biblia? Y seguramente van a balbucear una respuesta y no van a poder tener ninguna idea clara. O van a decir cualquier cosa que no es cierta, ¿verdad? Entonces, es que Por la labor eso, que nos toca, Pati, la labor que nos toca es, es- como nos pide Jesús, ser testigos suyos, dar testimonio así de es. Jesús, dar testimonio. Entonces, que ese esfuerzo se multiplique, cada uno de ustedes, ojalá, con sus dones y con su mejor capacidad, haga su propio esfuerzo y tenga gente a la que lleguen. Finalmente, ¿para qué? Para acercarlos a la Biblia. La Biblia es la fuente, no ninguno de nosotros, ¿no? Somos instrumentos. Y a veces un instrumento medio desafinado todavía, ¿no? Pero si servimos para acercar al hermano a la Biblia, ya, misión cumplida, ¿no? Si despertamos ese interés por abrir la Biblia y leerla, y sin miedo, y con entendimiento, y con mente clara, y haciéndonos preguntas, y preguntándole al sacerdote, leyendo entre varios hermanos en una pequeña comunidad. Es la forma. Después que hayan grandes maestros, por favor, Maestro Jesús y punto, ¿no? Los demás somos simples vehículos, instrumentos. Pero Pati, perdón, te corté. No, sí, justamente era eso, ¿no? Qué importante es conocer, porque no podemos estar, no tenemos que ser católicos por tradición, sino por convicción. Tenemos que conocer y nosotros como católicos tenemos que proclamar la palabra del Señor, cada uno con sus dones, y sobre todo es practicar, o sea, vivir como el Señor nos ha enseñado, porque es la mejor manera de evangelizar. Y realmente, Manuel, yo creo que es el sentir de todo, te agradecemos mucho, porque verdaderamente leer la Biblia no es fácil. Hay muchas personas que se ponen, comienzan a leer y justamente de ahí salen las malas interpretaciones, pues, esas Claro, desviaciones. Por cierto, eso siempre es necesario una persona que conozca para que nos guíe. claro. Mira, Gracias, Manuel. no, Pati, y a propósito de tu intervención, te agradezco, no sé si llegan a ver en pantalla este libro, no sé, ¿lo ven? Levántalo. No, levántalo. Más arribita. Un poquito más. Ahí sí. ¿Ven el Allá. título? Misterio de María. Sí, Uh-huh. Ah, sí, sí. y el autor, miren, se llama Misterio. Marie-Dominique Philippe, es un sacerdote. Marie-Dominique Philippe es un sacerdote. Ese es un libro actual. Y es el sacerdote, su apellido es Philippe, es del grupo del padre del tratado de la Santísima Virgen que mencionaron, que es un poco, tiene Ajá, sus sí. años, tiene sus añitos ya, tiene bastantes años, pero es un lindo libro, ese tratado del padre Grignac de Montefort. Bueno, Tratado de la entonces, verdadera devoción de María. ahí estamos. Pero Esta, esta. claro, este libro del padre Philippe es una como versión actualizada, porque es un padre católico y del mismo grupo del padre autor del libro que comentan, pero Ajá. mucho más actual. Es una belleza. Yo lo he leído varias veces y les digo, es una belleza. Yo no puedo, como católico, y además como ser humano inteligente o más o menos inteligente, ¿cómo voy a pretender rechazar esto? No. Es maravilloso, ¿no? María como mujer, como madre, madre de Jesús. Y como dice nuestra iglesia, madre de Dios. Una figura extraordinaria. En su vientre llevó a Jesús y lo trajo al mundo y lo crió, lo amamantó. Como leíamos la vez pasada, dichosos los senos que amamantaron a esa criatura, ¿no? Dichoso el vientre que lo vio nacer. Y ese es el vientre de María, que se equipara
de manera magnífica con el Arca de la Alianza. Si en el Antiguo Testamento los judíos construyeron el Arca de la Alianza para llevar símbolos de Dios, porque eran las tablas de la ley, un poco del maná del desierto y el cayado, la vara de Moisés, ¿no? Entonces, llevaban esto de manera sagrada, el Arca de la Alianza, esta caja que cargaban junto con la tienda del encuentro, que era el templo de lona antes de hacer el templo en Jerusalén. Tabernáculo. Lo iban llevando de sitio en sitio, ¿no? Era, así se llamaba, la tienda del encuentro. Entonces, todo eso, ese símbolo maravilloso y ese hecho real, el Arca de la Alianza, es María. Es María en su vientre llevando a Dios. Y nuestra iglesia define a María como madre de Dios, no madre del Hijo de Dios, que acomodaría quizá a la mente de algunos. No, madre de Dios, Theotokos. Y ese es un dogma de la iglesia, en fin, tanto por hablar. Entonces, no podemos ser menos que absolutamente respetuosos y hinchas totales de María. Además, la madre de nuestro Señor, ¿no? Todo el mérito, todo el honor, toda la gloria, bendita entre todas las mujeres. Por ahí no discuto nada, pero ¿a dónde queda nuestro cerebro? Entonces, cuando a mí me dicen, para llegar a Dios hay que ir por María, y cuando leo a Jesús en la Biblia, en el Evangelio, que me dice, yo soy la puerta, no hay otra puerta sino yo. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Quieres llegar al Padre? Es a través mío. Y hay varios momentos en que los iremos subrayando a lo largo del estudio del Evangelio que nos falta. Y en Lucas, sobre todo en Juan, en varios momentos. Entonces, ¿de qué manera compatibilizamos? ¿De qué manera, oye, mi veneración a María no pierde nada, pero no me ciego ni me cierro a la realidad que la propia Biblia me presenta? Entonces, ahí está el esfuerzo. Les digo, no es una cosa de un curso de sumas y restas. Más bien parece un curso de álgebra, ¿no? Con incógnitas que hay que ir despejando. Entonces, bienvenidos. Bienvenidos. No estamos acá estudiando aritmética simple. Estamos haciendo un poco de álgebra moderna. Entonces, el nivel de dificultad es mayor, pero finalmente nos va a ayudar mucho más. Pero, perdón, a ver, Katia, Y teníamos... una línea muy delgada, ¿no? Para no cruzarla. Y me recuerda esta cita también, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Que también está en la Biblia. Pero ahí está Augusto levantando la mano. A ver, Augusto, ¿puedes activar tu micro? Sí, ya escribió que no Sí, tiene cama, así que por eso no lo podemos ver en sí, pantalla. efectivamente, sí. Bueno, solo para redondear las ideas de María, a veces ponemos en competencia, ¿no? Jesús y María, y especialmente nuestros hermanos protestantes tratan siempre de ponerlo Jesús o María. No, no, no. La palabra de Dios es clara, ¿no? Como lo mencionamos, Jesús es la puerta. Además, la palabra de Dios nos dice que hay un único mediador entre Dios Padre y los hombres, y es Jesucristo. Sin embargo, María entra en un rol intercesor. Como lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, vemos cómo el rey Salomón, ¿quién era la reina? La reina no era la esposa del rey, era la madre del rey. Y se sentaba en un trono al lado del rey. Y su función era intercesora ante el rey. Le llevaban peticiones y ella intercedía ante el rey. Y el rey generalmente no le negaba nada porque la amaba mucho a la madre. Esa es la función de María, interceder por nosotros ante Jesucristo. Y Jesucristo nos nos lleva al Padre, ¿no? No están en competencias, todo es una relación muy bonita de familia, digamos, ¿no? Y no debemos ponerlo nunca en competencia. María es una criatura, pero es una criatura, digamos, bendecida por Dios, pero es una criatura. Y Jesucristo es Dios. Muchas gracias, Augusto, clarito. Gracias, Augusto. Katia, ¿hay alguien más
No. No, Manuel Pablo ya. Entonces continuamos. Continuamos donde nos quedamos. Miren, disculpen que hemos tomado la mitad de esta sesión, pero creo que de cuando en cuando viene bien un poco de como revisar los conceptos básicos, ¿no? Nos habíamos quedado, como nos recordó Katia, con una tareita. A ver, retomemos allí. Y fue acá, Mateo 15, versículos del 21 al 28. Si alguien pudiera leerlo, por favor, aunque lo leímos al final de la reunión del martes pasado, pero empecemos aquí leyéndolo y luego lo comentamos. ¿Alguien se anima a leer? Ya estamos empezando el estudio. Katy. Ok, ya sea adelante. Mujer, qué grande es tu fe. Mateo 15 del 21 al 28. Jesús partió de ahí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, y en ese momento tu hija quedó curada. Gracias, Ayase. Bien leído. Y acá quedó la tarea, que está marcada en amarillo, ¿no? Es eso resaltado. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, por favor, ¿qué han podido pensar? Katia, si tú puedes manejar dando la palabra. Sí, Guillermo está levantando la mano. Guillermo, activa tu micro, por favor. Los demás pueden participar levantando la mano o escribiendo en el chat que yo lo puedo leer. Gracias, Katia. Yo creo que, como en otra oportunidad anterior, hay que tomar las palabras del Señor Jesús en el contexto de la perícopa. Él está ahí en el país de Tiro y de Sidón y se acerca una mujer nacida en esa región, ¿no? Y le pide lo que le pide, pues, con tanta necesidad. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Entonces, Jesús, como aparentemente no le responde nada, como que podríamos entender, no le hace caso, ¿no? Lo cual no es así en realidad, ¿no? En vista de eso, sus discípulos se acercan y le dicen: Señor, atiéndela, porque si no va a seguir gritando y la verdad que nos molesta y nos sigue. Y entonces Jesús dice: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esta frase debemos tomarla en el contexto de que es una mujer no creyente, pagana, la que le está pidiendo. Y Jesús, consciente del tiempo que tiene de vida y de la inmensa tarea que tiene por atender, se expresa en esta forma. Pero no debemos entender de ninguna manera que solamente ha venido para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él ha venido para, como lo dicen en algún caso, para encender la pradera con la buena noticia del amor de Dios por el hombre, que es lo que el Padre le ha encargado. Esa es la reflexión que he podido hacer yo, Manuel Pablo. Bien, Gracias. Guillermo. Bien, Gracias, buen aporte. Guillermo. Un segundo, mira, Katia, antes de dar la palabra a otras personas, lo que comentó Guillermo en la primera línea, para que nos quede clarito a todos. ¿Por qué es que dice que es una mujer no creyente? Lo dice la primera línea, dice: Jesús está en el país de Tiro y de Sidón. Y se acerca una mujer cananea. Entonces,
¿Dónde quedan las ciudades de Tiro y de Sidón? En un país diferente, no es la tierra de Israel. Si ustedes ven en el mapa, está al norte de la tierra de Israel. Tiro y Sidón pertenecen al Líbano. Es una tierra pagana. No es una tierra judía. ¿Ok? Solamente para ubicarnos geográficamente. Y en cuestión de fe. O sea, está bien dicho, esta mujer que pide, primero es mujer, segundo es pagana. Perfecto. ¿Sí, Katia? ¿Alguien más? Eh, no veo las manitos, pero anímense, vamos, estamos aquí para compartir lo que ustedes han podido buscar o lo que piensan, ¿no? La pregunta fue, ¿es esto así? ¿Mateo se equivocó? ¿No? Me acuerdo claro la pregunta Y se de la tarea. chispoteó, ¿no? Se Sí. chispoteó Mateo. O sea, o Este, también, miren, hay una duda, miren, les comento un poquito más. He hecho más leña al fuego. O sea, hay gente muy estudiosa que a partir de esto se hace la pregunta, seriamente, y dicen, es que Jesús tenía desde el comienzo de su tarea, desde el comienzo de su apostolado, tenía clarita la misión para la que venía, o es que lo va descubriendo él mismo, ¿no? No lo planteo yo, les digo, lo he leído de gente muy seria y muy estudiosa también, que ponen en duda si es que realmente Jesús tenía clarito desde el primer día todo lo que él era de manera clara. No. Entonces algunos dicen sí, pero otros dudan. Incluso recuerdan el otro día leímos de María, cuando Jesús se pierde en el templo y la caravana ya estaba de regreso de Jerusalén a Galilea y María y José se dan cuenta, regresan y lo encuentran en una reunión en el templo. Y María se acerca, hijo, no sabes que nos has tenido tan preocupados. Y Jesús le contesta la famosa respuesta, ¿no? Madre, yo estoy cumpliendo las órdenes de mi padre. ¿Es que no entiendes eso? Y lo que escribe Mateo es, y María no entendió. Miren, otra vez se chispoteó Mateo. O sea, María no entendió que ese niño de 12 años había ido a cumplir un mandato de su padre. Jesús se lo explica. Y María no entendió, dice Mateo. Y ahora Jesús, al inicio de su vida pública, ¿no? Está en territorio pagano, esta mujer pagana se acerca y él le dice, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es que en ese momento Jesús cree eso y luego va a madurar mucho más y va a tener mucho más clara conciencia del sentido de su misión. Son preguntas. Les digo, yo no tengo la respuesta, por lo menos, claro, para mí la tengo, ¿no? Pero yo no quiero que caigamos en respuestas fáciles porque seremos como dogmáticos, ¿no? Como un talibán, así, repito, repito. Y no, la idea es que tengamos un poquito de reflexión cada uno. Y a partir de eso, fortalecer nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, María tenía clara desde el comienzo la misión de Jesús. Jesús tenía clara su propia misión. ¿O es que eso se va descubriendo en el camino? Son preguntas que muchos teólogos se hacen, Gente muy seria y muy estudiosa, no es broma. Es un temaza. Pero las personas que no queremos complicarnos, simplemente borro, no me marees, ¿no? Jesús es Jesús siempre. Él tiene clarito quién es, clarísimo. María sabe que ha nacido el Hijo de Dios de su vientre, lo tiene clarísimo y para qué ha venido. Ok, entonces son posiciones, ¿no? ¿Qué trato de decirles? Que no hay una sola posición, ni siquiera entre los más estudiosos. Y no por plantearse la duda dejan de ser más o mejores cristianos, o menos
y peores cristianos. No, por ahí no se mide, ¿no? Simplemente ponen su cerebro y dicen, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué quiere decir Mateo? ¿Por qué María no entendió al niño de 12 años? ¿Por qué el joven Jesús de 30 años dice esto ahora en la tierra del Líbano? En fin, ¿no? Les transmito entonces para que, como quedó de tarea el martes pasado, o sea, hay que sacarle un poquito de conejos al cerebro, así como cuando al músculo lo fuerzas, ¿no? El cerebro es un músculo y hay que forzarlo, no es cuestión solamente de pongo mis orejitas y escucho. Y el peligro es que lo que entra por una oreja sale por la otra, no nos queda casi nada, porque seguramente estos temas los hemos discutido 1000 veces. Y la vez 1001 es lo mismo. Y la duda nunca apareció, entonces sigue estando. Lo que vale aquí no son las respuestas, siempre. Lo que vale son las preguntas. Hay que saberse hacer preguntas. Y será entonces como Jesús nos enseña, porque el que busca, encuentra. Pero si no busco no voy a encontrar nada, ¿no? Bueno, hermanos, a ver, disculpen otra vez. Te devuelvo la palabra. Katia, ahora veo varias manitas. Sí, ahora sí, ve, tenemos 3 manitos levantadas. Voy a darles el orden, ¿sí? Primero Augusto, luego está Luisita y luego Patti. Y en el transcurso pueden ir sumándose más, así que no hay problema, ya les voy a mencionar. A ver, Augusto, por favor, activa tu micro. Creo que Jesús inicialmente tenía su misión ir directamente al pueblo de Israel porque era el pueblo elegido. Darle la prioridad primero al pueblo elegido y luego expandirse. Y eso lo vemos posteriormente cuando también manda a sus apóstoles primero a que prediquen en Israel y luego ya les dice que vayan alrededor del mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Pero primero se centró en Israel. Entonces, dándole la prioridad al pueblo elegido. Ya cuando ellos no quisieron rechazar el mensaje, dijo, muy bien, ustedes les hago la oportunidad, ya no quieren, muy bien. Entonces, llamaré a todos hacia mí, ya a los demás ya llama, pero primero le dio la prioridad al pueblo elegido. Bien. Gracias, Augusto. Luisa, activa tu micro, por favor. Bueno, como dice Manuel, hice la tarea y encontré la respuesta que no sé si es pertinente, pero es lo que he copiado. Dice, con el paso de los siglos, dispersados entre otras naciones y asimilados a sus respectivas culturas, los descendientes de las 10 tribus originales que ocupaban el reino del norte, que había sido conquistado por los asirios, perdieron no solo su memoria e identidad, sino que también no volvieron como pueblo a la tierra de Israel. Y aquellas 10 tribus esparcidas por el mundo y olvidadas en el tiempo, se les conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que yo encontré, y dije, de repente puede ser, es mi opinión. Claro, gracias Luisa, bien bacán, ¿ah? De verdad, miren, porque como les digo, hay teólogos con posiciones interesantes, acá hay una, interesantísima. Bien hecho el trabajo y bien hecha la tarea, Luisa, gracias. Se dan cuenta cómo enriquece, porque no es que sea, ya, Luisa comentó la respuesta de la iglesia, no, pero es una de las respuestas que nosotros aceptamos. Pueden haber otras, de hecho. Son posiciones de teólogos que interpretan, y no de la imaginación, sino del estudio tan serio, ¿no? Sí, adelante. Patti, ¿puedes activar tu micro, por favor? Bueno, respecto a la pregunta que nos has hecho, ¿no? Sí, el Mesías había recibido el encargo del Padre, ¿no? En primer momento, ¿no? Solamente salvar o dirigirse solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Esto cómo se sustenta? En Mateo 9:36 por las expresiones, ¿no? Donde dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque están bien angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 15:14 dice, dejadlo
son ciegos, de guías ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. Ahí se entiende que realmente las ovejas perdidas de Israel, si continuaban en el estado que estaban, se iban a perder, y eso no es lo que quería, era el pueblo de Dios. Y es por eso en Ezequiel 13 que dice, Dios anuncia que destruirá a los falsos profetas y que el mismo Dios ejercerá el cargo del pastor. Entonces, definitivamente, ¿no? Al inicio fue el plan, o sea, ¿cómo podríamos decir? El plan o el orden establecido, que primero tendría que ser Israel y después, cuando ya todos se junten, todo Israel se junten y puedan adorar al Dios y único verdadero, recién las otras naciones, ¿no? Pueden también congregarse para adorar a ese Dios. Es en un primer momento. Pero acá cuando habla, por eso es que Jesús le dice que no estaba bien, ¿no? Que, digamos, puedan darles ¿cómo es el pan, creo, ¿no? A los, el pan de los hijos a los perritos, ¿no? Por eso le dice ahí al comienzo, pero la cananea insiste y le dice, y por eso también el Señor contesta, ¿no? Qué grande, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Entonces acá vemos que hay que digamos en este caso, como también el caso de Centurión, ¿no? Si Dios fue capaz de sacar hijos de Abraham de una roca, entonces acá Dios puede ser capaz de construir un nuevo Israel, ya no como, digamos, no para los paganos, sino sustentando en la fe. Cuando el Señor ayuda o digamos, cumple el deseo de la cananea, no es porque es pagana, sino que lo hace por la fe. Entonces es un nuevo Israel que se sustenta, ¿no? Todos sustentados por la fe, ¿no? Que incluye todas las naciones. Eso es lo que podría yo aportar. Excelente, Pati. Excelente, muchas gracias. Mira, se nota que has hecho la tarea, ¿no? Nuestra hermana ha investigado, ha visto, ha buscado, y esa es la idea, miren, así aprende uno. Se los cuento por propia experiencia, ¿no? Ese esfuerzo vale. Y todos invitados, ¿no? Manuel Pablo, esto que dice Patti y también Augusto, y yo cuando estaba haciendo la tarea veía, pues esto está en Romanos también, ¿no? Pablo lo dice. Primero el pueblo de Israel y luego por su rebeldía, su tesarudez, digamos, se abrió a los paganos. Pero encontré, me llamó mucho la atención esta explicación, exégesis en la Biblia del pueblo, la Biblia de nuestro pueblo, y ahí dice, lo puedo leer, es cortito, es chiquito. Claro, Dice, a ver, este episodio nos plantea un dilema. A Jesús no parece interesarle la suerte de los que no pertenecen étnicamente al pueblo israelita. Sin embargo, esta escena hay que interpretarla desde las claves misioneras y culturales que nos proporciona el Evangelio. Y acá viene. Las aparentes objeciones de Jesús a realizar el milagro reflejan en realidad las objeciones de la comunidad cristiana representada aquí por los discípulos, para la que escribe Mateo su evangelio y que no acababa aún de digerir la presencia en su seno de creyentes convertidos del paganismo. Es como si Jesús pusiera objeciones para después negarlas con el milagro. El exclusivismo de la pureza racial de su herencia judía aún pesaba mucho sobre aquellos judeocristianos de las primeras generaciones. Pero el don de la fe no conoce fronteras de raza, cultura o condición social. Con este milagro y la alabanza pública de la fe de esta mujer, Jesús está señalando la nueva comunidad universal que ha venido a inaugurar como alternativa a todos los exclusivismos de su tiempo y de nuestro tiempo.
Excelente, Katia, sí. Mira, qué mejor aporte a esas alturas del diálogo. Lo que ha hecho Katia es excelente, ¿no? Ha leído una interpretación del padre Alonso Shekel, que es el que traduce la Biblia del Peregrino, que Katia ha leído. Bellísima, bellísimo trabajo. Y qué bien dicho, ¿no? Y eso nos sitúa otra vez y nos ayuda en todos los pasajes difíciles. Cuando decimos Jesús dijo eso, o son palabras que pone Mateo en boca de Jesús, recordemos, eso no le quita nada a lo inspirado del autor, inspirado del autor sagrado, ¿no? No le quita nada, pero no olvidemos que cada evangelista tiene su propio objetivo. Escribe a un público determinado, en un momento determinado. Mateo, ¿a quién escribe y en qué época? Si Jesús muere alrededor del año 30 y poquitos, Mateo escribe en el año 80, 50 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Mateo escribe esto 50 años después. ¿Con qué propósito? ¿Solamente contarnos los hechos? No, él está usando todo el sentido de la vida y la enseñanza de Jesús, todo el sentido de su misión con un objetivo particular de él y al público al que se dirige. Eso tiene que estar siempre presente en nuestro estudio. Entonces, como bien ha leído Katia, ¿qué problemas se enfrentaban Mateo y su comunidad en el momento del año 80? No en el año 30, 50 años después, que no parece mucho, pero es bastante, ¿no? ¿Qué problemas se enfrentaba la comunidad? Katia lo ha leído clarísimo. No, y te pediría, Katia, si lo tienes a la mano, si lo puedes volver a leer, esa parte donde dice cuál es el objetivo de Mateo. Ok. Es que para no ponerle palabras que no son. Escuchemos atentamente lo que dice el padre Alonso Shekel, tremendo hombre inspirado que tradujo esta Biblia. Una maravilla, la Biblia del Peregrino. Las aparentes objeciones de Jesús a realizar el milagro reflejan en realidad las objeciones de la comunidad cristiana representada aquí por los discípulos, para la que escribe Mateo su evangelio y que no acababa aún de digerir la presencia en su seno de creyentes convertidos del paganismo. Se dan cuenta de la realidad, ¿no? Se dan cuenta claramente. O sea, Mateo en el año 80 enfrenta esto. Gente convertida al paganismo que no es aceptada enteramente por la comunidad todavía. Y él se vale de esta perícopa, de la fe de esta mujer pagana. ¿Se dan cuenta? O sea, el propósito del evangelista es claro. Pero si lo perdemos y nos vamos solamente a la letra, vienen confusiones y discusiones estériles. Como ha leído Katia, repito, si tenemos claro el objetivo de Mateo, para qué escribe y a quién le escribe, entonces entendemos mucho mejor el énfasis que se está poniendo a esto. ¿No? A ver, no sé si alguien más quisiera opinar sobre este aporte. Gracias, Katia. De verdad que es súper oportuno, ¿eh? Por eso también, miren, nuestra hermana Katia no ha hecho ninguna inspiración divina, no, ha leído, y ese es el trabajo, ha leído en una de las Biblias, la Biblia del Peregrino, que en la versión para América Latina se llama la Biblia, el libro del pueblo de Dios, el padre Alonso Shekel, traductor, ha leído el pie de página, miren, y resulta que el pie de página es tan explicativo. Eso es la chamba que hay que hacer también, ¿no? Manuel, me están pidiendo que enseñe la Biblia. Es esta la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso. Shekel. Pero es la Biblia comentada, porque hay dos Biblias, ¿no? Hay hasta tres, porque hay una versión de esta
Lección que es divina. de Lección Divina, que no tiene comentarios, sino algunas cuadrículas con Lección Divina. Y hay 3 versiones. Y la otra que es purito texto, sin comentarios, ¿no? Parece evangélico. Lo lindo del padre Shekel, miren, el apellido se escribe diferente, pero es un apellido alemán, pero el padre Alonso Shekel es español, de ascendencia alemana. Ya falleció, ¿no? Vivió el siglo XX, una persona lindísima, dicen los que lo han conocido, un gran conocedor de las lenguas originarias. En España, gran conocedor, sobre todo del hebreo. Entonces, su finura, su delicadeza lo hizo, y por ahí es que traduce la Biblia, su finura lo hizo traducir, siendo profesor de Antiguo Testamento en una facultad de teología muy mentada en España. El padre Shekel tradujo los salmos al castellano. Por ahí comenzó, los salmos. Porque él decía, los salmos, si se traducen con tanta rigidez, pierden su encanto, su sonoridad, su ritmo, no es como una pieza musical, porque así eran. El salmo, los salmos, los 150 salmos, son los escogidos, porque hay más, son como piezas musicales, son composiciones para ser cantadas en hebreo, pero en castellano, y si traduces así medio encarpetado, se hace hasta difícil de leer, más de cantar. Entonces, el padre Shekel hizo todo un trabajo de traducción de los salmos. Y quedó bellísimo. Ahí está, en esa Biblia que nos mostró Katy. La traducción de los salmos, bellísima. Y luego, él mismo se quedó tan encantado y como inspirado, que dijo, voy a traducir otro poquito. Y tradujo además el libro de Isaías. Y luego tradujo por ahí otro libro, y otro, y otro. Finalmente, en el transcurso de varios años, tradujo toda la Biblia. Así es como nace esa traducción. No es que fuera un loquito que dice, voy a traducir la Biblia una más. Hay una docena y voy a poner una más. No, es un padre, sacerdote lindísimo, como les digo que extrañaba que en castellano se pudieran leer los salmos como se lee en hebreo, y entonces tiene esa inspiración y los traduce. Es una traducción magnífica. Y a partir de ahí ya sigue y sigue, y terminó traduciendo toda la Biblia, ¿no? Es una traducción linda. Y está la versión española que se llama Biblia del Peregrino. Yo la tengo, son 3 tomos por la cantidad de comentarios. Y aparte, sacaron una edición para América Latina con el castellano que hablamos por este lado del mundo, ¿no? Y se llama El Libro del Pueblo de Dios. No, perdón. La Biblia del Pueblo de Dios. Esas son esas historias muy lindas. Sí, gracias, Katy. A ver, ¿alguien más que quisiera? Miren, nos hemos quedado un montón de rato en esto, pero de verdad que eso es estudiar, ¿no? O sea, si no avanzamos, yo digo, bravo. Si vamos despacito, mejor. ¿Para qué correr? ¿Para qué correr y que no quede casi nada? Mejor que quede todo lo posible, ¿no? Yo quiero comentar algo pequeñito, solo pequeñito. Adelante. Katy, quiero comentar algo solo pequeñito. Dale, Fue Mari. Sí. la persistencia de la mujer cananea a pedirle al Señor a gritos que ayude a su hija. Yo veo en ella la persistencia, la vehemencia, y es donde Jesús la ve grande su fe, porque ella está ahí, persistiendo, gritando y llorando por su hija, por el amor a su hija. Qué Y lindo, Dios Mary. ve. Qué lindo. Gracias. Lindo, Gracias. Mary. Miren, ahí estamos leyendo. Sí. 2 palabras de esa mujer. La mujer fue a postrarse ante Jesús y le dijo 2 palabras. Señor,
socórreme. Y como dice Mary, que esas sean nuestras palabras hacia Jesús. Y esa es nuestra oración a Jesús. Señor, socórreme. Y no te lo pido calladita, te lo pido a gritos. Y Jesús nos dice que así hay que pedirle. No sean tímidos al pedirme. Pidan a gritos. Miren, otra vez aparece el tema, ¿no? Entonces, ¿es la fe del judío que pide? ¿Es la fe de la pagana que pide? ¿Es la fe de los amigos que piden por el herido o por el enfermo? Pero finalmente es la fe la que mueve. Porque vimos hace poquito cómo Jesús en Galilea, en Nazaret, va de visita y no puede hacer casi ningún milagro, porque no había fe. ¿No? La fe es un requisito fundamental. Manuel Pablo, tengo acá una consulta en el chat que me dice, yo no entiendo por qué Israel es todo, es el pueblo escogido, y que le llama mucho la atención la respuesta de Jesús, ¿no? Es como si fuera una confrontación. Si le podrías explicar un poquito más esto. A ver, para entender bien, ¿cuál es la parte? Dice, yo no entiendo ¿Por qué Israel es el pueblo elegido? por qué Israel es todo. ¿Por qué Israel es todo? Yo no entiendo por qué Israel es todo, es el pueblo escogido. Y también me llama la atención la respuesta de Jesús y me pareciera como una confrontación de la mujer cananea cuando dice, pero las migas las comen, y bueno, lo que dice, ¿no? La frase del Claro, Señor. en cierta forma Katia lo es, ¿no? En cierta forma es ese carácter. Por lo mismo que tú leíste en el pie de página de la traducción del padre Shekel de la Y Biblia. yo estoy leyendo en el chat, hay Sí, me han pedido que lo aclares, porque, ¿por qué Israel es todo? Porque es ¿no? Un a ver, poquito para refrescar eso. vale, sí, vale, y para que nos quede clarito a todos, a ver, ojalá. Les digo, yo lo tengo claro, a veces no lo sé explicar, pero a ver, hago mi mejor esfuerzo y por favor, un poquito de paciencia, miren. A ver, ¿el Señor escoge al pueblo de Israel? Pregunto. Y la respuesta es, si estudiamos la Biblia, no. Y van a decir, ¿qué cosa? Ya se rayó el profe. ¿Cómo que no escoge al pueblo de Israel? No. ¿Con quién empieza la relación de Dios? Ya lo hemos dicho y recordado siempre. ¿Con quién se inicia el proceso de Dios dándose a conocer al hombre que conocemos como el proceso de la revelación, que es el que da pie a la Biblia? Moisés. Empieza con, no, Abraham. Con Abraham. Abraham. padre de la fe. Claro, miren, Moisés es en el año 1200, 1300 antes de Cristo, pero Abraham es en el año 1900 antes de Cristo. Con Abraham comienza la historia. Todo lo anterior a Abraham, en términos bíblicos, se considera prehistoria. Miren, ¿qué está en la prehistoria? La creación del mundo, la creación del hombre, varón y mujer, los hijos, Caín y Abel, el asesinato de Caín a Abel, luego el tercer hijo de Adán y Eva, luego siguen firmas, llegamos hasta Noé, ¿no? Siguen más capítulos y vamos hacia la Torre de Babel. Todo eso es prehistoria. ¿Dónde comienza la historia? Esa frase bonita, ¿no? A mí me encanta. Abraham, donde comienza la historia. Tacna, donde comienza la patria, ¿no? Algunos ven el mapa del Perú de arriba para abajo y dicen, en Tacna termina el Perú, pero los tacneños con mucho orgullo y mucha razón dicen, no, en Tacna comienza el Perú. En Tacna se inicia la patria, ¿no? Entonces, la Biblia empieza y la historia del sagrada comienza con Abraham. Y entonces Dios elige a Abraham y se revela a Abraham. Y luego bendice a la descendencia que va a tener Abraham. En esa descendencia
aparece inmediatamente el hijo, Isaac. El hijo de Isaac, o sea, nieto de Abraham, Jacob. Jacob, que va a cambiarse, Dios le va a cambiar el nombre a Israel, y que va a tener 12 hijos varones, además de hija mujer. Y los 12 hijos varones van a dar pie a las 12 tribus de Israel, que terminan quedándose esclavas en Egipto, y luego de 400 años son liberadas por Moisés. Y estas tribus, lideradas por Moisés, en el camino hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, se convierten en el desierto, en el pueblo de Israel. Miren todo el rollo que les he hecho. Pero entonces, hermanos, ¿el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios? ¿O el pueblo de Israel es el descendiente del elegido por Dios, que es Abraham? Y luego el Señor le va confirmando su compromiso a la descendencia de Abraham. Entonces, pero la relación empieza con Abraham, y luego Isaac, Jacob, los 12 hijos, las familias de ellos, las tribus, y en el cruce del desierto, miren cuántos años después, fácil, no me equivoco, 500 años, 500 años, por lo menos 500 años después del pacto de Dios con Abraham, y me quedo corto, 500, 600 años después, es que aparece el pueblo de Israel. ¿Y ese es el pueblo elegido? Claro, porque elegido fue Abraham. Entonces, y luego, para terminar con la pregunta, de responder la pregunta, tratando de hacerlo, porque no es fácil, pero entonces, ese pueblo de Israel cruza el río Jordán, entra a la tierra de Canaán, la conquista, y eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a partir del libro de Josué, y luego tenemos jueces, unidos Samuel, unidos Reyes, toda la historia, ¿no? Entonces tenemos a el pueblo de Israel ya conquistando la tierra prometida, se toma posesión, se instala, y luego se organiza, y al cabo de algún par de siglos incluso tiene reyes. Ahí están David, Salomón. Luego viene la caída del norte primero, del sur después, en fin, la larga y interesante historia. Entonces Jesús va a darle a su pueblo una denominación como Nuevo Israel. Y bien dicho, ¿no? En el libro del Apocalipsis se habla de un nuevo Jerusalén, del Jerusalén celestial. Y hay un pasaje hermoso en el libro de Apocalipsis en que la nueva Jerusalén va bajando del cielo. La nueva Jerusalén. O sea, la antigua Jerusalén ya fue. Hay una nueva Jerusalén, hay un nuevo Israel, ¿no? El reino de Dios. Entonces, un poco como las cosas se pueden ir ordenando. Y les digo, si no es fácil, yo sí lo entiendo, pero a veces explicarlo no es fácil, quizá entenderlo sea más difícil todavía. Pero les digo, con su perseverancia, dándole y dándole, se les va a hacer clarito. Pero yo creo que es importantísimo que ustedes tengan en su cabecita claro el proceso de revelación. No es ser historiadores, no es estudiar a Jorge Basadre. Algunos me dicen, no, tú eres historiador. No, les digo, yo no soy historiador, pero les trato de comentar que es importante tener un poquito de claridad. Un poquito de claridad, o sea, ¿en qué orden son las cosas? ¿Abraham era judío? No. ¿Abraham era israelita? No. Entonces alguien dice, ya me confundí. No, pero los judíos aparecen en un momento. Antes que eso eran israelitas. Y antes de israelitas eran hebreos.
Entonces, por ejemplo, Abraham no es ni judío ni israelita, que son grupos posteriores. Abraham es hebreo. Isaac es hebreo. Jacob es hebreo. Los hijos de Jacob, sus familias, porque ni siquiera los hijos directamente, pero las familias grandes, cada una como cabeza de tribu, las 12 tribus, en el camino se transforman en pueblo y van a ser los israelitas, recién. O sea, estos hebreos se van a llamar israelitas como 500 años después. Y estos israelitas, las 12 tribus, van a ser todos judíos. No, como bien comentaron, hay 10 tribus, están en el norte y se pierden, y las 2 tribus del sur, los descendientes de Judá y de Benjamín, son los que quedan finalmente reconocidos como judíos. El Galileo no es judío, el samaritano no es judío, pero sí son israelitas. Yo les digo, podría parecer confuso, pero no sé. Al final es necesario que tengan esto clarito por su propio bien. Así les digo, nadie les pise el poncho y ustedes pueden explicar una y otra cosa, ¿no? Sí, Katia, te devuelvo la palabra. Manuel, ¿puedo agregar una cosita, Manuel, de lo que tú has dicho? Claro, Para claro, esclarecer todavía más lo que dice aquí en claro. la Biblia, en Génesis capítulo 12, donde dice: el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Qué lindo. Eso es el libro del Génesis, perfecto. Manuel Claro, Pablo. nada de lo que yo les digo, a veces de repente los mareo, ojalá que no, pero les digo, nada de lo que digo lo invento. Sería pues un terrible que me corten la lengua, ¿no? Si yo me permitiera hablar cosas que no son, de verdad, yo mismo no me perdonaría, ¿no? Sería un abusar. Entonces trato de que lo que les digo sea con toda la base, y si no, mejor no lo digo, ¿no? Pero lo que yo les comento, y sin ánimo de darme de bacán, ni mucho menos, porque estamos hablando de la palabra de Dios, con todo respeto y con toda humildad, pero con claridad, con energía, con convicción, no especulando ni balbuceando, ¿no? Porque justamente cuando balbuceamos es que dejamos espacios oscuros para que cualquiera venga con un argumento que no es cierto. Sí, Katia. Hay que estar seguros, ¿no? De lo que decimos. No, Manuel, estaba viendo, Dios mediante, vamos a hacer también el Antiguo Testamento, ¿no? Esperemos llegar a eso. Falta un montón, ¿no? Eh, Mira, recién estamos en el segundo de los 4 evangelios, de ahí nos faltan cartas, sí, de ahí nos faltan las cartas de Pablo, el libro de Hechos de los Apóstoles, la carta a los Hebreos, que es una maravilla, el libro del Apocalipsis, y con eso habríamos muchos, dado vuelta al Nuevo Testamento. Y les sí, diría, muchos hermanos, piden ¿quién? también la carta de Santiago. Eso Claro, también me habla también. mucho. Entonces digo, ya, ahí, ¿cómo quedaron? ¿Tienen fuerzas? Sí. ¿Les parece que vayamos al antiguo? Vamos al antiguo. El En antiguo Dios, todos esperamos en es Dios, mucho más que Él nos... largo, ¿ah? Es mucho más largo el Antiguo Testamento, pero de verdad que vale la pena. Ahora, no vale la pena, y les digo, por lo menos desde mi experiencia, no vale la pena dedicarse al Antiguo Testamento si no tienes clarito el Nuevo Testamento. No, no, no. El orden de estudio para mí, y lo recomiendan muchos teólogos, es primero el Nuevo y luego el Antiguo. Para ver cómo se... Y a ¿no? la luz del Antiguo regresa el Nuevo. Y todo se amarra, todo se amarra. Amén. Sí, es Claro. bonito. La palabra de Dios es así. Guillermo está levantando la mano. A ver, Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Katia. Manuel Pablo, quería preguntarte, ¿en qué momento aparecen los palestinos?
Porque ahora tenemos, Pucha, que ahí me has dado en la yema el gusto. tenemos el conflicto entre los judíos o los israelitas y la República de Israel, y a quienes casi todo el mundo conoce como judíos, y los palestinos, ¿no? Porque creo que los judíos como que los arrean a los palestinos de su tierra y los arrinconan. Sí, Y creo que los palestinos con todo derecho, igual que a Israel le reconocieron un Estado, también deberían reconocerle un Estado, porque es un pueblo muy antiguo, ¿no? claro. Miren, ahí, digo, Guillermo, me das en la yema el gusto porque es uno de los tantos temas que yo, disculpando, pero paro renegando, ¿no? Paro renegando y digo, la ignorancia de verdad es bien atrevida. Yo los invito, hermanos, les digo con todo cariño y con todo respeto, abran sus Biblias al final y busquen los mapas. Hay mapas, no muchos, pero hay mapas de la tierra de Jesús y hay mapas del mundo del Antiguo Testamento. Lean los títulos, sobre todo en el mapa en el que está el Israel de la época de Jesús. Y más que fijo, van a leer, si no en todas, pero en casi todas las Biblias, Palestina en tiempos de Jesús. No sé si alguien hace el trabajito y me confirma o no. Al Sí, al sí, final de así sus dice. Biblias. Sí, así dice. Mira, Palestina en tiempo de Jesús. yo me agarro la cabeza, La- hermanos. Disculpen, ¿ah? aquí está. Miren, disculpen, hermanos. Y van a creer, este pata no tiene cuándo terminar de ser cargoso, pero no. Es que de verdad yo no entiendo. Quien hace esas Biblias es un capo. Yo quisiera tener la 10ª parte de la formación que tienen ellos. Son unos capos, tromes, buenísimos. Y sin embargo se les escapa la tortuga, ¿no? Imagínate, tú se les sacas a pasear a tu tortuga y se te pierde. Hay que ser bien lento, ¿no? ¿Y por qué digo esto? A ver, ¿quién me ayuda? Porque es que es una barbaridad absoluta y casi un pecado decir Palestina en tiempo de Jesús. Por favor, alguien ayúdeme, auxílieme, déme la mano. ¿Por qué es un pecado decir Palestina en tiempo de Jesús? La respuesta es bien sencilla. Porque en esos tiempos era Israel. En esos tiempos ya era Israel esa zona. Pero más clarito todavía, Augusto. Estamos No bien, ¿ah? existía. Estás bien, pero más enérgico todavía. ¿Por qué Porque ya es un había error? sido conquistada esa zona por el pueblo de Israel No, hace muchísimos siglos. no, pero más todavía. Miren, para que vean que no hay espacio para, ay, no había entendido. En la línea de Augusto, pero mucho más. Es una zona, Palestina es una zona, así como decir la sierra, una cosa así. No. Miren, O hermanos, está a ver, debilitado, a ver. se los digo con cargo a que lo hablemos otro día porque ya estamos sobre la hora. Pero hermanos, por favor, así clarito, clarito. Palestina no existía. Palestina es una creación posterior. ¿Se entiende eso? Palestina es una creación posterior. O sea, Palestina se crea después. ¿Alguien podría decirme que Manco Cápac era peruano? Con un poquito de buena formación, me corregirían y dirían, oye, Manco Cápac nació en esta tierra que no se llamaba Perú, porque el Perú no había sido creado. ¿Estamos? Palestina no había sido creada en tiempo de Jesús. ¿En qué época se crea Palestina y en qué circunstancia? Brevemente. Les puedo pasar un artículo que
preparé hace un tiempo, lo vuelvo a pasar, porque como hay bastantes hermanos nuevos, vale la pena, ¿no? Miren, la historia en resumen es bien simple y un poco triste. En el segundo siglo, más o menos 100 años después de la muerte y resurrección de Jesús, miren, 100 años después, estaban todavía los romanos dominando esa parte del mundo y se produce una gran revuelta de los judíos. Siglo segundo. Finalmente la revuelta es controlada, pero después de un gran esfuerzo romano, porque los judíos no se dejaron vencer así nomás. Hubieron persecuciones, ejecuciones, crucifixiones, y uno de los castigos, además, a los que los romanos sometieron a los judíos, tan quejones, insubordinados, uno de los castigos fue decirle, te voy a dar, además de castigarte físicamente, además de asesinar y crucificar a tus líderes, además, te voy a dar donde más te duele. ¿Cómo se llama tu tierra? Israel, le contestaron inocentemente. Bueno, desde hoy día se llama Palestina. Miren, ¿y por qué Palestina? La palabra Palestina es un nombre en castellano, pero viene del latín, idioma oficial de los romanos, viene de Filistina. De Filistina viene Palestina. Entonces, ¿y qué es Filistina? Tierra de filisteos. ¿Y quiénes son los filisteos? Los eternos enemigos de los israelíes, de los israelitas, perdón. Israel tuvo un enemigo permanente, al margen de los grandes imperios, que los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, ¿no? Esos eran grandes, gigantes imperios. Pero el enemigo con el cual ellos se paraban trompeando todos los días eran los filisteos. Recuerden a Sansón, recuerden a David y Goliat, en fin. Entonces, los filisteos eran el enemigo eterno del pueblo de Israel. Entonces regreso. ¿De qué manera el emperador romano castiga a los revoltosos israelitas? Le pongo el nombre a tu tierra, le pongo el nombre de tu peor enemigo. Ya no es la tierra de Israel, es la tierra de Filistea. Filistea, Filistina, Palestina. Siglo segundo. Espero que haya sido clara la explicación, hermanos, pero les digo, eso es historia. Les voy a pasar un documentito chiquito que preparé hace un tiempo largo, pero les puede servir como tenerlo, leerlo y hacerlo más claramente suyo. A ver si tengo ya por lo menos 3 o 4 voces que piteen conmigo en la confusión. Incluso algunos dicen Jesús no era judío, era palestino. Qué barbaridad, yo me río nomás, pero lo escucho, ¿ah? Por defender, Jesús no es judío, no, hermano, Jesús es palestino. O sea, Jesús era de los filisteos, ¿no? Los que se peleaban con David, los que se peleaban con el pueblo de Israel. Nada que ver, pero es que la ignorancia de verdad que nos hace hablar tonterías. Y las decimos con una ligereza y con una convicción digna de mejores causas, ¿no? Bueno, hermanos, me he pasado, pero largamente de la hora, disculpen. Dejamos aquí, miren, y nos quedamos en el mismo punto donde quedamos la vez pasada. Pero creo que ha servido. Hace 1 hora y media de revisar cosas. Y en la próxima, el próximo martes, marco acá, Mateo 15, versículos del 21 al 31. Glorificaban al Dios de Israel. ¿Ok? Bueno, de mi parte, muchas gracias. Y Katia, te devuelvo la palabra. Gracias, Manuel. No, ha sido una clase muy fructífera que hemos podido compartir entre todos. Y bueno, revisemos el video una vez más para ya tomar
apuntes en nuestro cuaderno, reforzarlo y que quede ahí. Y todas Bueno, las hermanito, dudas, otra vez, como siempre dices, y yo repito, todas las dudas que tengan, todas, háganlas directamente, no tengan vergüenza ni limitación. Yo estaré y gustoso de responder, porque de verdad que no me consultan nada. Soy un profe que no le dan bola al profe, de verdad, me da pena. sí, hermanitos, háganlo. Manuel responde y responde, no deja ahí en visto, te responde. Y eso es Eh, bueno, no de dudas. Manuel, pero se te puede hacer pregunta también, ¿tiene que ser en la clase o No, digamos, de repente uno a veces, porque a veces estoy revisando la Biblia, pero a veces no sé cómo escribirte porque pienso que de repente tú quieres lo de la clase, ¿no? no, Pati, de Ya, lo que ok, quieran. ya, Si es la Biblia, lo que quieran. ya, Manuel, gracias. Si es del Islam, no, porque no sé. Claro, eso es, a Manuel le pueden hacer todas las consultas, incluso hasta cuando escuchan el Evangelio del día no han entendido esa parte de esto, ¿por qué dijo esto? Y ya, ahí está. Gracias, Manuel, Pablo, nuevamente por esta clase, por esta sesión. De verdad, estamos muy agradecidos contigo y gracias al Señor que nos congrega y te ha puesto a ti para poder guiar a este rebañito, como dijo Patti, ¿no? No tiene su historia también como Manuel, estamos muy agradecidos. Entonces, hermanitos, vamos a hacer nuestra acción de gracias al Señor el día de hoy.